Estimados asistentes y a todos los que me están escuchando, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, en esta charla informativa que les voy a exponer, voy a tratar sobre el tema separación de cuerpos y divorcio. Y voy a dar inicio a esta charla. La separación de cuerpos y divorcio. Estas dos instituciones surten efecto. Como veremos en la separación de cuerpos, se busca obtener el cese de la obligación de los esposos de cohabitar. En otras palabras, vivir juntos. Pero no disuelve el vínculo matrimonial, por lo que los separados siguen legalmente casados. Distinto es el caso del divorcio, que sí disuelve el vínculo matrimonial y hace posible que los ex esposos puedan casarse nuevamente. Tanto es el caso de la separación personal como en el divorcio. Finalizar el régimen de ganancias y los bienes que los esposos hayan adquirido durante su matrimonio deben dividirse o en todo caso debe realizarse un acuerdo para su destino. Trataremos también cuál es el destino de los hijos, de aquellos que se separan o divorcian, donde veremos que el Estado, pese a esta separación, ampara en este caso a los niños menores de edad. Ahora, el punto número 1 es separación de cuerpos. La separación de cuerpos es una institución del derecho de familia, que consiste en la interrupción de la vida conyugal por decisión judicial que suspende los deberes relativos al hecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales. En el sistema jurídico argentino, la separación personal que no disuelve el vínculo matrimonial y el divorcio vincular constituye situaciones que la ley prevé frente al conflicto matrimonial. La separación personal se limita a autorizar a los cónyuges a vivir separados, sin que ninguno de ellos readquiera la aptitud nupcial, en tanto tras el divorcio y vincular a los cónyuges pueden volver a contraer nuevamente matrimonio. Del mismo modo, la doctrina moderna de estos tiempos considera la separación de cuerpos como una institución absolutamente independiente de la figura del divorcio. En la separación de cuerpos solo se produce el decaimiento conyugal y no precisamente su terminación o disolución. En la separación de cuerpos solo se produce el decaimiento conyugal y no precisamente su terminación. Por eso, podría ser tomado como una causa de divorcio, es decir, como un medio para llegar a él, pero no como el divorcio mismo. Debemos tenerse en cuenta que la institucionalización de la unión intersexual, es decir, la unión entre un hombre y una mujer que llamamos matrimonio, se logra en virtud de un acto jurídico, es decir, un acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato establecer las relaciones jurídicas conyugales. Al producirse la unión matrimonial, nacen deberes y derechos para los cónyuges, los cuales se quebrantan cuando se produce la separación de cuerpo. En nuestro ordenamiento civil, la separación de cuerpos ha sido regulada independientemente del divorcio. Por consiguiente, ya no es posible referirse al divorcio relativo, decaimiento matrimonial,
y al divorcio absoluto, disolución del vínculo conyugal, como a las dos caras de una misma moneda. Antes de seguir analizando, se debe diferenciar la separación de cuerpos declarada judicialmente de la simple separación de hecho, que se da cuando los cónyuges dejan de hacer vida en común, pero no cuentan para ello con ninguna decisión judicial que declare dicha situación. Para que se declare judicialmente dicha situación, tenemos que tener en cuenta que por la separación de cuerpos no se extingue aún definitivamente el vínculo matrimonial, ya que éste solo podrá ser disuelto en un segundo momento denominado divorcio ulterior. La separación de cuerpos es una institución del derecho de familia que consiste en la interrupción de la vida conyugal por una decisión judicial y como consecuencia se suspenden los deberes relativos al hecho y la habitación y se pone fin al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, dejando subsistente el vínculo familiar. 1.2. Vamos a ver ahora los efectos de la separación de cuerpos. Como consecuencia de la separación de cuerpos, se producen determinados efectos en las relaciones personales y económicas de los cónyuges. La norma comentada establece que dichos efectos son los siguientes. Suspensión de los deberes relativos al hecho y habitación. En consecuencia, al producirse la separación de cuerpos, cada uno de los cónyuges establecerá su propio domicilio, lo que a su vez implica la suspensión del débito conyugal, que es el derecho del cónyuge a que el otro consorte sostenga relaciones sexuales con él. Subsistencia del vínculo matrimonial. Si bien como consecuencia de la separación de cuerpos cesa la obligación de hacer vida en común, los cónyuges se encuentran impedidos de contraer nupcias debido a que el vínculo matrimonial se mantiene vigente, lo que implica que a su vez subsista el deber recíproco de la libertad. En efecto, el deber de fidelidad previsto en el artículo 288 del Código Civil no cesa como consecuencia de la separación de cuerpos, por lo que aun cuando los cónyuges vivan en domicilios separados, deben respetar la continencia sexual, que es el deber del cónyuge, de abstenerse de mantener relaciones sexuales con terceras personas. Ahora, fin del régimen patrimonial de la sociedad de gananciales. Tanto la norma comentada como el numeral 2 del artículo 318 del Código Civil dispone que el régimen de sociedad de gananciales fenece por la separación de cuerpos. Como consecuencia de ello, se procederá a la liquidación del indicado régimen patrimonial de conformidad con las reglas contenidas en los artículos 320 al 324 del Código Sustantivo, quedando a los cónyuges bajo el régimen de separación de patrimonios. Si bien la nota no señala expresamente que la separación de cuerpos conlleve a otros efectos, además de los explicados precedentemente. Existen consecuencias que se desprenden de la separación
de cuerpos, tales como la obligación de pagar una pensión alimenticia, cuyo monto será fijado por el juez atendiendo a las circunstancias de ambos cónyuges o acogiendo lo propuesto por aquellos en caso de que la separación de cuerpos sea convencional. En efecto, por disposición expresa del artículo 483 del Código Procesal Civil, a la pretensión de separación de cuerpos deben acumularse, entre otros, las pretensiones relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges, tales como la de alimentos. En tal virtud, el juez, para fijar la cuantía de la pensión alimenticia, deberá analizar las posibilidades y necesidades de las partes. En cambio, tratándose de una separación de cuerpos convencional, el ordenamiento procesal dispone que los cónyuges deben anexar a la demanda la propuesta de convenio que regule, entre otros, el régimen de alimentos. No obstante, para que rija lo convenido por las partes, es necesario que el juzgador acoja el convenio propuesto por aquellas en la sentencia. Pérdida de los derechos hereditarios. Esta circunstancia se presenta únicamente cuando la separación de cuerpos no es convencional, pues solo pierde los derechos hereditarios el cónyuge separado por culpa suya. En cuanto a los hijos, la sentencia que declare la separación de cuerpos también debe regular los aspectos concernientes a los alimentos, tenencia, régimen de visitas y el ejercicio de la patria potestad. Para ello se tendrá en cuenta la causal de separación o el convenio presentado por los cónyuges en caso de separación convencional. Fin de la separación de cuerpos. El estado de separación de cuerpos, legalmente establecido por la sentencia respectiva, puede terminar de dos modos: por la completa ruptura del vínculo o por la renormalización de la vida conyugal. En el primer caso, estamos ante el divorcio, el cual disuelve el vínculo matrimonial. En el segundo caso, si los cónyuges se reconcilian, cesan los efectos de la separación de cuerpos. Ahora bien, el momento de que se lleve a cabo la reconciliación determinará que el proceso correspondiente no continúe, si aún no se ha expedido sentencias, o que la reconciliación deba ser inscrita en el registro personal, si es que aquello ocurre después de ejecutoriada la sentencia que declara la separación de cuerpos. No obstante, en caso de que la sociedad de gananciales ya haya sido liquidada, los cónyuges reconciliados deberán optar nuevamente por uno de los regímenes patrimoniales que establece nuestro ordenamiento civil: sociedad de gananciales o separación de patrimonio. Ahora vamos a ver las causas específicas por culpa de uno de los cónyuges. Una causa es el adulterio. Se presenta cuando uno de los cónyuges mantiene relaciones sexuales con tercera persona, lo que es una violación al deber de fidelidad, atenta contra el principio de la monogamía y lesiona gravemente la esencia del matrimonio. Ahora otro punto: violencia física o psicológica. Consiste en los maltratos físicos o psicológicos que sufre uno
de los cónyuges por parte del otro. En el caso de la violencia física, debe producirse daño en la integridad corporal. Otro punto, atentado contra la vida del cónyuge. Tratar de provocarle la muerte. Otro punto, injuria grave. Significa un atentado grave o inexcusable contra el honor, la reputación o la personalidad del ofendido con el propósito de hacer insoportable la vida en común. Otro punto vemos, abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos exceda el plazo. Se requiere para aplicar esta causal A, que el cónyuge haya abandonado la casa. B, el abandono no tenga justificación. Y C, la temporalidad mínima de 2 años continuos o alternados. Otro punto, conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Conducta después del matrimonio, comportamiento indecente o inmoral que desluce la buena imagen del hogar conyugal y la dignidad. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancia que puede generar toxicomanía. Ello importa una grave alteración del comportamiento conyugal por la dependencia de drogas, poniendo en peligro la vida o la salud de la prole. Enfermedad venérea, grave contraída después de la celebración del matrimonio. Es una enfermedad de origen y localización sexual que puede contagiar al otro cónyuge y también a su descendencia. Otro punto, la homosexualidad sobreviviente al matrimonio. Consiste en una grave alteración de la conducta sexual de uno de los cónyuges. Otro punto vemos, condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio. De modo que si tuviera conocimiento del evento delictivo, no podría invocarse dicha causal. Ahora vemos las causas significativas sin culpa del otro cónyuge. A, enfermedad mental. Significa la pérdida de las facultades mentales o la capacidad de discernimiento de uno de los cónyuges. B, enfermedad contagiosa. Constituyen alteraciones de la salud de uno de los cónyuges, alteraciones de difícil curación, de fácil contagio y de probable transmisión hereditaria. Ahora vemos en el punto C las innominadas. ¿Qué son las innominadas? Aquellas que se encuentran dentro del mutuo disenso, que viene a ser el asentimiento de los cónyuges, que los impulsa a la separación de cuerpos. Significa que los cónyuges no desean ventilar ante los tribunales las causas del decaimiento matrimonial. Otro punto es el caso hipotético de Juan y María. Para poder entender el sentido u orientación del trabajo, materia de estudio, es necesario tratar de establecer un caso hipotético simple y fácil de entender a los ojos de cualquier lector, que de alguna manera describa cómo es que el artículo en mención, 2 párrafos del artículo 354, podría colisionar con una norma de carácter constitucional o si ésta afectaría algún derecho del cónyuge culpable, por lo que a continuación describiremos en el siguiente caso. En el año 1997, María demandó la separación de cuerpos a su cónyuge, Juan, por lo cual de adulterio, obteniendo
sentencia favorable. Meses después, en que el juez de la causa ordenó la suspensión de los deberes relativos al hecho y a la habitación, y puso fin al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales. Téngase en cuenta que está dejando aún subsistente el vínculo matrimonial. Han pasado 10 años desde aquella sentencia y en la actualidad Juan tiene una nueva familia, vive en otra ciudad. Juan quiere volverse a casar con su actual pareja, pero nunca se ha disuelto el vínculo matrimonial con María, ya que ésta no quiere ejercitar el derecho que le otorga el segundo párrafo del artículo 354 del Código Civil. Es decir, no quiere pedir que se declare disuelto en vínculo matrimonial por X razones. Según lo establece el artículo 354 del Código Civil, la conversión del divorcio ulterior, disolución del vínculo matrimonial. Lo podrá ejercitar la cónyuge inocente en un periodo posterior a los 2 meses de notificado la sentencia de separación de cuerpos. Por tanto, el plazo ha excedido en demasía lo que ordena el Código, pero solo otorga tal derecho al cónyuge inocente, seguramente por ser la parte débil que sufrió el engaño o perjuicio. Juan revisa las normas pertinentes del Código Civil y se da con la sorpresa que efectivamente el artículo en comentario no le otorga tal derecho, o sí, por lo cual considera pues que tal norma es injusta y que le transgreden derechos constitucionales. Ahora pasemos a revisar el sentido real que tiene el artículo y descubrir si es cierto que perjudica, en este caso a Juan, por ser el cónyuge culpable. Ejercicio de la patria potestad. La patria potestad. La patria potestad es el derecho y el deber de los padres en cuidar de la persona y los bienes de sus hijos. Cuidado que se manifiesta básicamente con la representación legal de los hijos en las relaciones jurídicas necesarias para la subsistencia y desarrollo en tanto que aquellos sean menores de edad. Suspensión de la patria potestad. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio. Sin embargo, en caso de separación de cuerpos, aquella será ejercida por el cónyuge, a quien se confían los hijos mediante la sentencia, por lo que el otro cónyuge quedará suspendido en el ejercicio de la misma. Dicha suspensión no es indefinida, ya que podrá ser reasumida de pleno derecho ante la muerte del cónyuge, a quien fue designada o ante la declaración de impedimento legal del mismo. Por ejemplo, ante la declaración de interdicción. Esto responde a que, como hemos señalado, la patria potestad se refiere básicamente a la representación legal de los hijos, por lo que el representante solo puede ser una persona capaz, así ante la incapacidad sobreviviente del cónyuge que la ejerce, será el otro cónyuge quien lo asuma. Ahora vamos a ver qué es el divorcio. El divorcio debe entenderse como la disolución definitiva del vínculo matrimonial, declarada judicialmente al haberse incurrido en alguna de las causales previstas por la ley. Por lo tanto, una vez declarado el divorcio, se admite que cualquiera de los divorciados pueda contraer nuevas nupcias. Asimismo, mediante el divorcio se suspenden definitivamente los deberes relativos al techo y habitación. Una vez hechas las aclaraciones de lo que es la separación de cuerpos
y el divorcio, pasaremos a mencionar las causas por las que se pueden separar o divorciar. Téngase presente que son las mismas causas para separarse, a divorciar. Asimismo, hay que tener presente que el momento de divorciarse se puede hacer por el mutuo acuerdo o sin acuerdo. Empezaremos aplicando el divorcio por mutuo acuerdo, o llamado también separación convencional y divorcio ulterior. Y terminaremos con el divorcio de acuerdo a sus causales. Divorcio por acuerdo de los cónyuges, separación de convencional y divorcio ulterior. El único requisito exigido por la ley es que hayan transcurrido 2 años desde la celebración del matrimonio para poder acogerse a esta causa de separación. Se sobreentiende que entre ambos cónyuges existe la intención de separarse. Caso contrario, de no existir acuerdo de separación, no se puede acoger a este tipo de divorcio y se tendría que recurrir a las otras formas del divorcio, sin acuerdo. A la demanda se debe anexar la propuesta de convenio, que es el acuerdo firmado por ambos cónyuges, que regula los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos y de liquidación de sociedad de gananciales. ¿Cuál es la diferencia de un divorcio con acuerdo de uno y sin acuerdo? La principal diferencia es que con un acuerdo previo de los cónyuges, el trámite del proceso es más rápido, ya que no hay disputa entre ambos y no se debe de probar nada durante el trámite del mismo. En cambio, un divorcio sin acuerdo, los plazos son mayores y se debe de recurrir a la actividad probatoria, sustentar con medios probatorios la causa del divorcio. Sin mencionar que el divorcio por acuerdo no necesariamente puede ser ventilado ante el Poder Judicial, sino también en otras entidades, entiéndase, por ejemplo, municipalidades, distritales o notarías. Ahora vamos a ver la solicitud del divorcio. Una vez declarado la separación de cuerpos y transcurrido 2 meses de notificada la sentencia, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio. ¿Qué significa esto? Que el paso previo al divorcio en este proceso es que se declare la separación de cuerpos. Ahora, divorcio sin acuerdo. Como ya se ha mencionado, mediante el divorcio se pone fin al vínculo matrimonial entre los cónyuges. En el presente caso, contaremos con 12 causales de divorcio. Tesis de divorcio: divorcio, sanción, divorcio, remedio, sistema mixto, que son 3. Divorcio, sanción, se formula como el castigo merecido que debe recibir el cónyuge culpable que ha dado motivos para el divorcio. Esta doctrina presenta como requisito la culpabilidad por uno de los cónyuges. Divorcio, remedio, se determina si la perturbación de la relación matrimonial es tan profunda que ya no se puede esperarse que la vida en común continúe de acuerdo a la esencia del matrimonio. De acuerdo con esta tesis, los requisitos para que se configure la causal de divorcio serían la desaveniencia grave y objetivamente determinable, el fracaso matrimonial. Entonces, damos gracias a todos los que me han escuchado y a todos los que están aquí presentes por esta charla informativa dirigida a la comunidad. Muchas gracias por la atención y que Dios les siga bendiciendo. Gracias.